Mi padre intercediera por ti, tenía un precio. Solo te salvarías si a cambio yo le daba mi palabra de que una vez libre marcharías del valle junto a Evaristo. ¿Por qué no seguir? La historia que se ha desplegado en torno a Valle Salvaje alcanza aquí un punto de inflexión decisivo, donde cada trama, cada conflicto y cada decisión convergen en un mismo sentimiento de pérdida y resignación. El pacto entre Alejo y José Luis, concebido inicialmente como un acto de sacrificio para salvar a Luisa, se revela finalmente como una condena que arrastra a todos los implicados. No hay vencedores en este acuerdo, solo heridas abiertas que tardarán en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacen. Luisa encarna el rostro más doloroso de esta realidad. Haber esquivado la pena de muerte no le ha devuelto la libertad que soñaba, sino que la ha empujado a un exilio emocional aún más cruel. Su decisión de marcharse del valle, lejos de Alejo y de todo lo que ama, no nace de la cobardía, sino de una lucidez amarga. Comprende que quedarse significaría prolongar un sufrimiento sin esperanza. En su marcha se condensa la injusticia de un mundo regido por pactos de poder y apellidos que pesan más que los sentimientos. Alejo, por su parte, queda atrapado en una culpa silenciosa. Salvó a la mujer que ama, pero al precio de perderla. Su futuro se dibuja como un camino marcado por la renuncia, obligado a aceptar un destino que otros han elegido por él. La distancia que se abre entre ambos no es solo física, sino simbólica. Representa la derrota del amor frente a la autoridad. Alrededor de ellos, las demás tramas refuerzan esta sensación de descomposición. Mercedes se precipita hacia una pasión peligrosa, cegada por el deseo y el orgullo. Martín se desmorona bajo el peso de sus decisiones y las amenazas de victoria. Matilde y Atanasio descubren que la traición más dolorosa puede nacer del lugar menos esperado. Bárbara aprende que el silencio también es una forma de pérdida. Así, Valle Salvaje se transforma en un escenario donde nadie sale indemne. Las despedidas, las amenazas y los pactos incumplidos anuncian un futuro incierto, cargado de tensiones aún sin resolver. La marcha de Luisa no es solo el final de una historia de amor, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la ausencia, el arrepentimiento y la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cuánto más están dispuestos a sacrificar antes de rebelarse contra un destino impuesto? La relación entre Luisa y Alejo alcanzó un punto de quiebre del que ya no era posible retroceder. Después de tantos silencios y reproches contenidos, ambos se encontraron envueltos en una conversación que, sin saberlo, marcaría el final de todo lo que habían soñado juntos. Luisa había pasado horas con su hijo, Evaristín, hablándole con una ternura que nacía del miedo. Le prometía que a partir de ahora todo iría bien, que nunca más volvería a pensar en abandonarlo y que haría lo necesario para protegerlo. Cada palabra estaba cargada de una emoción contenida, como si intuyera que se acercaba una despedida inevitable. Fue en ese momento cuando Alejo apareció. Su presencia, lejos de traer consuelo, llenó la estancia de una tensión palpable. Se acercó a Luisa con humildad, pidiéndole perdón por las palabras crueles que le había dedicado horas antes, fruto de su frustración y su dolor. Luisa, con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma, le respondió que no tenía nada que perdonarle. En su opinión, era ella quien había fallado, quien no había sabido cuidarlo ni acompañarlo cuando más lo necesitaba. Aún así, se aferró a una esperanza frágil y le aseguró, con una sonrisa ilusionada, que enmendaría su error. Le habló de boda, de un futuro juntos, de convertirlo en el hombre más feliz del mundo. Alejo no pudo sostener esa ilusión por más tiempo. El peso del pacto que había firmado con su padre se hizo insoportable. Con la voz quebrada le confesó la verdad que llevaba tiempo ocultando. No podrían casarse. No ahora, no nunca. Luisa y Evaristín debían marcharse del valle. Aquella revelación cayó como un golpe seco, dejándola sin aliento. Durante unos segundos, el silencio se apoderó de todo, roto solo por la respiración agitada de Luisa. Ella quiso entender, buscó explicaciones,
pero cada palabra de Alejo confirmaba lo inevitable. Le explicó con detalle el acuerdo con José Luis, cómo había aceptado esa condición para salvarla de un destino aún peor. Luisa comprendió entonces que su libertad tenía un precio demasiado alto. La separación no era una posibilidad, sino una orden inamovible. El amor que los había unido se convertía ahora en la causa de su mayor sufrimiento. A pesar del dolor, Luisa no reaccionó con rabia. Su preocupación principal seguía siendo su hijo. Pensó en el futuro que le esperaba lejos del valle, lejos de Alejo, y en la fortaleza que necesitaría para seguir adelante. Alejo, por su parte, se debatía entre el alivio de haber dicho la verdad y la culpa de haber condenado su propia felicidad. Ver a Luisa aceptar la realidad con una entereza silenciosa lo desgarraba por dentro. La conversación terminó sin promesas ni despedidas formales. Ambos sabían que el tiempo que les quedaba juntos era limitado y que cada encuentro a partir de entonces estaría marcado por la certeza de la separación. En Valle Salvaje, el amor de Luisa y Alejo dejaba de ser una esperanza para convertirse en un recuerdo anticipado, condenado a sobrevivir solo en la memoria y en todo aquello que no pudieron vivir juntos. Las despedidas comenzaron de una forma tan sutil que al principio nadie quiso otorgarles la importancia que realmente tenían. Luisa se reunió con Adriana y Bárbara con una serenidad que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Les habló con una gratitud profunda, casi solemne, agradeciéndoles todo lo que habían hecho por ella desde que llegó a Valle Salvaje. Les dijo que jamás las olvidaría, que para ella eran como hermanas, un apoyo incondicional en los momentos más oscuros. Sus palabras, cargadas de emoción, dejaron a ambas con una sensación extraña, como si aquella conversación tuviera un tono de despedida que no se atrevía a pronunciarse abiertamente. Adriana fue la primera en percibir que algo no encajaba. Conocía demasiado bien a Luisa como para no notar la gravedad contenida en su mirada. Aquella forma de hablar, tan definitiva, despertó en ella una inquietud inmediata. Aunque intentó restarle importancia en un primer momento, la sospecha se fue haciendo más fuerte a medida que repasaba cada gesto y cada frase. Cuando finalmente logró quedarse a solas con Luisa, no dudó en preguntarle directamente qué estaba ocurriendo. Le pidió sinceridad, temiendo que su amiga estuviera a punto de tomar una decisión irreversible. Luisa esquivó la pregunta al principio, asegurando que solo estaba agradecida y que no había nada más que decir. Sin embargo, Adriana insistió. Había luchado demasiado por ella como para aceptar una respuesta a medias. Fue entonces cuando Luisa dejó entrever la verdad, sin nombrarla del todo. Habló de la necesidad de empezar de nuevo, de pensar en el bienestar de su hijo y de aceptar que algunas batallas no podían ganarse. Adriana comprendió al instante que el pacto de Alejo con su padre había tenido consecuencias más graves de lo que imaginaba. Aún así, Adriana se negó a rendirse. Le pidió que no tomara decisiones precipitadas, que pensara en sí misma y en el amor que la unía a Alejo. Pero Luisa, con una calma que parecía fruto de una resolución ya tomada, le suplicó que no se alterara. Temía que tanta tensión afectara a su embarazo y no estaba dispuesta a cargar con esa culpa. Esa súplica silenciosa fue suficiente para que Adriana entendiera que la decisión de Luisa estaba prácticamente tomada. La confirmación llegó poco después, cuando Luisa buscó a su hermana Pepa, en la intimidad de la cocina. Lejos de miradas indiscretas, le pidió ayuda para empaquetar sus pocas pertenencias. Le habló con claridad, sin rodeos. Al día siguiente, ella y Evaristín abandonarían el valle para siempre. Pepa quedó paralizada, incapaz de asimilar la noticia. Intentó hacerla recapacitar, recordándole todo lo que dejaba atrás, pero Luisa se mantuvo firme. No había marcha atrás. Mientras doblaban la ropa y preparaban el petate, el silencio se llenó de recuerdos compartidos y de un dolor contenido que ninguna de las dos se atrevía a expresar en voz alta. Luisa sabía que marcharse significaba renunciar a Alejo, a sus amigos y a la vida que había imaginado, pero también sabía que quedarse implicaba un sufrimiento constante, una lucha desigual contra un poder que no estaba dispuesta a desafiar más. En Valle Salvaje,
La decisión de Luisa comenzó a sentirse como un presagio. Aunque pocos conocían los detalles, el ambiente se volvió denso, cargado de una tristeza anticipada. La marcha de Luisa no sería solo una ausencia más, sino una pérdida que dejaría una huella profunda en todos aquellos que habían compartido su camino. Las amenazas y los movimientos finales comenzaron a entrelazarse de manera inexorable, como si cada decisión tomada hasta entonces condujera inevitablemente a un punto de no retorno. Victoria fue la primera en marcar el tono de lo que estaba por venir. Consciente de que el control se le escapaba entre los dedos, decidió reforzar su autoridad allí donde aún creía tener influencia. Llamó a Martín y, sin disimular la dureza de sus intenciones, le recordó que su lealtad no era opcional. Le exigió que permaneciera alerta, que observara cada gesto, cada palabra, y que no ocultara nada de lo que sucediera a su alrededor, especialmente en lo concerniente a Matilde. La advertencia fue clara: cualquier silencio tendría consecuencias que no solo recaerían sobre él, sino sobre toda su familia. Martín salió de ese encuentro con una sensación de asfixia difícil de describir. Comprendió que estaba atrapado en una red que él mismo había ayudado a tejer. El miedo a perderlo todo comenzó a imponerse sobre su voluntad, obligándolo a actuar de una forma que jamás habría imaginado. La culpa y el temor se mezclaban en su interior, empujándolo a decisiones cada vez más contradictorias. Mientras tanto, Dámaso continuaba moviendo los hilos desde las sombras con una precisión inquietante. Lejos de intimidarse por las advertencias de Victoria, reforzó su presencia en el valle, buscando ganarse el favor de los hijos de José Luis. Cada palabra que pronunciaba estaba medida, cada gesto cuidadosamente calculado. Para él, nada era improvisado. Su ambición no conocía límites y su objetivo era claro: consolidar su poder, incluso si para ello debía enfrentar a 2 duques. La seguridad con la que actuaba dejaba entrever que se sentía varios pasos por delante de todos. Mercedes, atrapada en su propio conflicto, seguía ignorando las advertencias de Victoria. Aunque en lo más profundo de su corazón presentía que algo no encajaba, la atracción que sentía por Dámaso resultaba más fuerte que cualquier razonamiento. Se resistía a aceptar que, una vez más, podía estar caminando hacia el abismo. Su orgullo y su deseo se enfrentaban en una lucha feroz, dejando su alma dividida. Cada encuentro con él la acercaba un poco más a una tragedia anunciada. En paralelo, Atanasio y Matilde seguían intentando descubrir quién había traicionado su confianza. Ambos estaban convencidos de que Victoria había tenido algo que ver con la boda frustrada, pero la verdadera incógnita era quién había filtrado la información. La posibilidad de que la traición proviniera de alguien de su propia familia comenzó a tomar fuerza, una idea tan dolorosa que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Ese presentimiento, sin embargo, los dejaba completamente descolocados, y en medio de todo, la decisión de Luisa se alzaba como el acontecimiento más determinante. Rafael volvió a enfrentarse a su padre, implorándole que reconsiderara su postura. José Luis se mantuvo firme, asegurando que la marcha de Luisa permitiría que Alejo, con el tiempo, olvidara y retomara el camino que le correspondía. Rafael, incapaz de aceptar esa lógica, le respondió que la indignidad no estaba en Luisa, sino en condenar a su propio hijo a la infelicidad. Luisa, consciente de que ya no había nada más que hacer, terminó de preparar su partida. Cada objeto guardado era una renuncia, cada paso un adiós silencioso. Sabía que su marcha no solo cambiaría su destino, sino el de todos aquellos que quedaban atrás. Valle Salvaje se preparaba, sin saberlo, para una nueva etapa marcada por ausencias, rencores y decisiones irreversibles. El camino que se abría ante ellos no prometía paz, solo la certeza de que nada volvería a ser como antes. La confesión de Alejo cayó como un peso insoportable sobre todos los que se encontraban a su alrededor. Adriana fue la primera en comprender que aquello no era solo una explicación tardía, sino la confirmación de un destino que parecía sellado desde mucho antes de que ellos pudieran siquiera imaginarlo. Alejo, con la voz rota y los ojos hundidos por noches sin descanso,
explicó con detalle el pacto que había sellado con su padre, José Luis, la libertad de Luisa a cambio de que ella abandonara el valle junto a su hijo, sin él, sin la promesa de una vida compartida. Cada palabra resonaba como un golpe seco, dejando claro que no había margen para interpretaciones ni atajos morales. Rafael, testigo silencioso al principio, no tardó en reaccionar. La idea de que su hermano tuviera que cargar con una decisión tan cruel le resultaba inaceptable. Fue él quien insistió en acudir junto a Adriana ante el duque, convencido de que aún quedaba un resquicio de humanidad en José Luis. Adriana, por su parte, se aferró a esa esperanza con una determinación casi desesperada. Para ella, el pacto no podía cumplirse en su totalidad. Alejo no merecía sacrificar su felicidad de ese modo, ni Luisa pagar un precio tan alto después de todo lo que había sufrido. La reunión con José Luis, sin embargo, confirmó los peores temores. El duque escuchó con gesto severo, sin interrumpir, como si ya conociera cada argumento que iban a exponerle. Cuando Adriana habló, lo hizo con respeto, pero también con una firmeza que no admitía dudas. Le pidió que reconsiderara, que entendiera que separar a Alejo de Luisa no solo era injusto, sino innecesario. Rafael reforzó sus palabras, recordándole que el pacto había sido impuesto bajo circunstancias extremas y que cumplirlo ahora solo prolongaría el sufrimiento de todos. José Luis no cedió. Para él, un acuerdo era un acuerdo y romperlo significaría debilitar su autoridad y su palabra. Justificó su postura con frialdad, asegurando que, una vez Luisa lejos del valle, Alejo terminaría olvidándola y comprendiendo que aquella relación nunca fue adecuada para su posición. Sus palabras, lejos de tranquilizar, encendieron aún más la indignación de Rafael, que no dudó en señalar que la indignidad no estaba en Luisa, sino en la condena que se le imponía sin piedad. Mientras tanto, Alejo se debatía entre la culpa y el cansancio. Había aceptado el pacto creyendo que no había otra salida, convencido de que salvar a Luisa era lo único que importaba en ese momento. Ahora, al ver el dolor que causaba, se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida. La presión de su padre, la mirada suplicante de Adriana y la lealtad inquebrantable de Rafael lo dejaban atrapado en un conflicto del que no veía escape. La noticia del rechazo del duque se propagó rápidamente, impregnando el ambiente de una tensión densa. Adriana salió de la reunión con el rostro desencajado, luchando por contener una mezcla de rabia e impotencia que amenazaba con desbordarla. Rafael permaneció a su lado, consciente de que aquella derrota no sería fácil de aceptar. Ambos entendían que el tiempo jugaba en su contra y que cada hora que pasaba acercaba más a Luisa a una separación definitiva. Así, el pacto se convirtió en el eje invisible que condicionaba cada gesto y cada conversación. No era solo una decisión privada entre padre e hijo, sino una sentencia que comenzaba a extender sus consecuencias por todo Valle Salvaje. Nadie podía permanecer ajeno a ello. El futuro de Alejo y Luisa quedaba suspendido en un equilibrio frágil, mientras la voluntad inflexible de José Luis se alzaba como un muro imposible de derribar. La tensión entre Mercedes y Victoria se volvió casi irrespirable desde el momento en que los anónimos dejaron de ser un misterio lejano para convertirse en una amenaza concreta. Victoria, segura de su versión de los hechos, insistía una y otra vez en que Dámaso había sido el autor de aquellas cartas envenenadas, utilizando la supuesta tinta carmesí como prueba de su traición. Mercedes, sin embargo, se resistía a aceptar esa verdad, no porque no sospechara, sino porque admitirla implicaba reconocer que había vuelto a confiar en el hombre equivocado. El enfrentamiento entre ambas fue áspero, cargado de reproches acumulados durante años. Mercedes acusó a Victoria de manipular la situación a su conveniencia, de utilizar el miedo como arma para controlar a quienes la rodeaban. Victoria, lejos de amedrentarse, le recordó que ya había vivido suficientes desgracias como para no reconocer el peligro cuando lo tenía delante. Le habló sin rodeos de los encuentros con Dámaso,
de cómo no solo había intentado conquistar a Mercedes, sino que también se había insinuado con ella misma, llegando incluso a besarla. Aquella revelación cayó como una bofetada inesperada. Aún así, Mercedes no dio su brazo a torcer. En cuanto tuvo ocasión, irrumpió en el despacho de la casa pequeña y lo puso todo patas arriba, buscando desesperadamente el frasco de tinta del que Victoria hablaba. Cada cajón vacío y cada estante revisado sin éxito reforzaban su convicción de que la duquesa mentía, pero en el fondo una duda persistente comenzaba a abrirse paso. ¿Y si Victoria por una vez decía la verdad? Dámaso, ajeno en apariencia al conflicto que había sembrado, continuaba moviéndose con soltura por el valle. Su actitud despreocupada contrastaba con la tormenta emocional que provocaba a su alrededor. Cuando se encontró a solas con Mercedes, supo leer en sus ojos la confusión que la atormentaba. Con palabras suaves y gestos calculados, le aseguró que todo lo que Victoria decía era fruto de sus celos y su deseo de controlarlo todo. Mercedes quiso creerle, aferrándose a la pasión que los unía como a un salvavidas. Victoria, por su parte, no estaba dispuesta a ceder terreno. Amenazó a Dámaso sin disimulo, recordándole que si su esposo regresaba, tendría enfrente no a uno, sino a 2 duques dispuestos a aplastarlo. Le dejó claro que estaba jugando con fuego y que Mercedes no era una pieza más en su tablero. Dámaso respondió con una sonrisa ambigua, consciente de que su influencia sobre Mercedes era, en ese momento, su mayor ventaja. La atracción que sentía Mercedes por él se convirtió en un conflicto interno devastador. Sabía que algo no encajaba, que demasiadas advertencias no podían ser simples invenciones, pero el orgullo y el deseo se enfrentaban a la razón en una lucha desigual. Cada encuentro con Dámaso la acercaba un paso más al abismo, aún sabiendo que el final solo podía ser trágico. Mientras tanto, Victoria se debatía entre la necesidad y la desconfianza. Sabía que, para ejecutar su plan definitivo contra Dámaso, necesitaba a Mercedes de su lado. Sin embargo, veía cómo el deseo nublaba su juicio y hacía casi imposible cualquier alianza. La pregunta que la atormentaba era clara: ¿seguir intentando convencerla con palabras o tomar un camino más oscuro y definitivo? Así, la sombra de Dámaso se alargaba sobre Valle Salvaje, alimentando rencores y pasiones, mientras Mercedes y Victoria quedaban atrapadas en una guerra silenciosa en la que ninguna estaba dispuesta a retroceder. La boda frustrada de Matilde se había convertido en una herida abierta que nadie parecía capaz de cerrar. Cada rincón del valle le devolvía el eco de lo que pudo haber sido y no fue, y aunque intentaba mostrarse fuerte, el peso de la humillación y la tristeza la acompañaba en silencio. Atanasio permanecía a su lado, consciente de que las palabras de consuelo eran insuficientes frente a una decepción tan profunda. Ambos sabían que aquello no había sido fruto del azar, y esa certeza alimentaba una inquietud que no les permitía descansar. Victoria no tardó en aparecer para remover la llaga. Se presentó ante Matilde con una sonrisa tensa, cargada de veneno, dispuesta a recordarle que su felicidad siempre estaría condicionada por la voluntad de los poderosos. Atanasio intervino con rapidez, aconsejando a Matilde que no respondiera a las provocaciones. Necesitaban conservar el respeto del duque y evitar un enfrentamiento directo que solo empeoraría su situación. Pero Victoria, implacable, insistió en hurgar en el dolor ajeno, preguntándole sin pudor cómo se había sentido al ver su boda frustrada. Cada palabra era una estocada precisa, destinada a quebrar su resistencia. Más tarde, Martín mostró su preocupación por su hermana ante Atanasio. La veía distinta, apagada, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en el momento en que todo se vino abajo. Atanasio intentó tranquilizarlo, asegurándole que Matilde era más fuerte de lo que aparentaba, aunque reconoció que el golpe había sido devastador. Martín, inquieto, quiso saber si existía la posibilidad de intentarlo de nuevo más adelante. Atanasio respondió con convicción que no había que perder la esperanza,
aunque sus palabras escondían una incertidumbre que él mismo no se atrevía a admitir. La pregunta que los atormentaba a ambos era una sola: ¿quién había traicionado su confianza? La información sobre la boda solo podía haber salido de alguien muy cercano, alguien en quien habían depositado una fe ciega. Esa sospecha, más dolorosa que la propia cancelación del enlace, comenzó a corroerlos por dentro. Removieron cielo y tierra, repasando conversaciones, gestos y silencios en busca de una pista que les revelara la verdad. Cada recuerdo se transformaba en una posible prueba de deslealtad. Martín, en su afán por proteger a su hermana, no pudo evitar sentirse culpable. Sabía que había hablado más de la cuenta y que sus palabras habían llegado a oídos indebidos. Aunque no se atrevía a confesarlo, el peso de esa culpa lo acompañaba como una sombra constante. Aún así, continuó investigando, decidido a descubrir quién había dado el golpe final que arruinó la boda. En paralelo, Matilde trataba de recomponerse. Recibió unas flores que, en un primer momento, creyó enviadas por su hermano, pero pronto supo que provenían de Martín. El gesto, lejos de aliviarla, la sumió en una melancolía aún mayor. Conversaron sobre la mala fortuna que parecía perseguirlos a ambos, compartiendo una sensación de derrota que los unía de una forma amarga. Martín, intentando mostrarse optimista, expresó su deseo de que todo acabara y por fin le sonriera la vida, sin mencionar que había sido él quien, de manera indirecta, había desencadenado aquella tragedia. La herida de la boda frustrada no solo afectaba a Matilde y Atanasio, sino que se extendía como una grieta silenciosa entre quienes los rodeaban. La desconfianza se instaló en el ambiente, contaminando relaciones que hasta entonces parecían sólidas. Cada mirada esquiva y cada palabra medida reforzaban la sensación de que nada volvería a ser igual. En Valle Salvaje, el amor de Matilde y Atanasio había quedado suspendido en un limbo doloroso, mientras la traición, real o percibida, amenazaba con destruir los últimos restos de inocencia que aún conservaban. El desgaste emocional de Martín se hacía cada vez más evidente, aunque él se empeñara en disimularlo tras una actitud orgullosa y distante. Amadeo fue el primero en enfrentarlo con crudeza. No le reprochó solo el hecho de levantarse antes de tiempo para evitar coincidir con Francisco durante el desayuno, sino la cadena de decisiones impulsivas que había tomado desde su regreso. Para Amadeo, los celos que consumían a Martín eran una señal inequívoca de que algo se había torcido en su interior. Le advirtió que ese tipo de comportamiento era lo primero que desencantaba a una mujer y que, de seguir así, terminaría arrastrando a todos al desastre. Martín escuchó en silencio, con el gesto endurecido. Sabía que su padre no hablaba por hablar, pero se negaba a aceptar que el problema residiera en él. En su mente, la culpa recaía sobre las circunstancias, sobre la presencia constante de Francisco y sobre una sensación de amenaza que no lograba explicar con claridad. Esa inseguridad, lejos de disiparse, se intensificó cuando Pepa lo citó para hablar a solas. Ella fue directa, sin rodeos ni excusas. Le aseguró que entre Francisco y ella no había pasado nada, que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia de las sospechas y reacciones de Martín. La conversación, lejos de traer alivio, abrió una herida aún más profunda. Martín respondió con dureza, repitiendo lo que ya había dicho en otras ocasiones, convencido de que Pepa no era completamente sincera. Sus palabras, cargadas de resentimiento, terminaron por cansarla. Pepa comprendió que, por mucho que intentara tranquilizarlo, él no estaba dispuesto a escucharla. Aquella charla concluyó con una despedida fría, marcada por la sensación de que algo irremediable se había quebrado entre ellos. Mientras tanto, Francisco observaba la situación con una mezcla de incomodidad y culpa. Confesó a Amadeo que, pese a considerar a Martín la persona más generosa y noble que conocía, desde su regreso había notado un cambio inquietante en él. No sabía identificar la causa exacta, pero intuía que esa transformación podía arruinar no solo su relación con Pepa, sino también la armonía entre todos. Amadeo,
consciente de la gravedad del asunto, temió que los celos de su hijo terminaran por aislarlo por completo. La presión aumentó cuando Victoria decidió intervenir. Llamó a Martín y, con su habitual tono autoritario, le advirtió que debía mantener los ojos bien abiertos y no callarse nada. Le exigió que le contara todo lo que sucediera a su alrededor, especialmente en lo referente a Matilde. Dejó claro que, si no cumplía, él y los suyos tendrían que atenerse a las consecuencias. Aquella amenaza velada terminó de empujarlo a un callejón sin salida. Martín se dio cuenta de que estaba atrapado entre su conciencia y el miedo. El golpe final llegó cuando Pepa, agotada por la tensión constante, le planteó una posibilidad que Martín no quería contemplar. Quizá lo mejor era dejar de insistir en una relación que no llevaba a ninguna parte. No lo dijo con reproche, sino con una tristeza serena que evidenciaba su cansancio. Para ella, seguir adelante significaba aceptar que el amor no podía sostenerse solo con sospechas y reproches. Martín se quedó solo con sus pensamientos, enfrentándose a una verdad incómoda. Si no hubiera tenido la necesidad de trabajar cerca de Pepa, jamás habría aceptado el trato con Victoria. Y si no lo hubiera aceptado, la boda de Matilde probablemente se habría celebrado sin obstáculos. Esa cadena de decisiones lo perseguía como un eco persistente, recordándole que, en su intento por proteger lo que creía suyo, había contribuido a destruirlo todo. El desgaste emocional ya no era solo una sensación pasajera, sino una carga que amenazaba con derrumbarlo por completo. La situación de Bárbara se había vuelto cada vez más silenciosa y, precisamente por eso, más dolorosa. Desde la partida de Irene y la ausencia de noticias de Leonardo, su vida parecía haberse detenido en un punto incierto del que no sabía cómo salir. Adriana fue quien primero se atrevió a enfrentarla con la verdad, preguntándole por qué había renunciado a luchar por el hombre que amaba. Bárbara escuchó en silencio, con la mirada perdida, antes de responder que no podía hacerlo. Leonardo estaba prometido con Irene, su mejor amiga, y cualquier intento por retenerlo habría significado traicionar no solo a otra persona, sino también sus propios principios. Adriana, sin embargo, no se dio por vencida. Le recordó que Leonardo ya había desafiado a sus padres en el pasado por amor, que no sería la primera vez que se enfrentara a su familia si sentía que estaba perdiendo algo verdaderamente importante. La pregunta quedó suspendida entre ambas. ¿Y si Leonardo regresaba? ¿Y si decidía luchar de nuevo? Bárbara no respondió de inmediato. El simple planteamiento despertó una esperanza que había intentado enterrar, pero también un miedo profundo a volver a ilusionarse para después caer aún más hondo. La conversación se prolongó en un tono íntimo, cargado de confesiones. Bárbara admitió sentirse atrapada en un destino que otros parecían haber decidido por ella. La marcha de Irene a Burgos, confirmada por José Luis tras recibir una misiva de su hija, no había traído alivio, sino una sensación de abandono. Irene había escrito a su padre y no a ella, como si su amistad hubiera quedado relegada a un segundo plano. Ese silencio, sumado al de Leonardo, le resultaba casi insoportable. Atanasio también compartió con Bárbara una reflexión amarga. Le confesó que, en ocasiones, se veía obligado a mentirle a Matilde para no hacerle daño, ocultándole ciertas verdades que solo empeorarían su sufrimiento. Bárbara comprendió demasiado bien esa necesidad de proteger a quienes amaba, incluso a costa de su propia tranquilidad. Ambos coincidieron en que sus vidas estaban marcadas por la influencia constante de los Gálvez de Aguirre, una familia cuya sombra se extendía sobre cada decisión importante. La sensación de destinos impuestos se volvió más clara cuando Bárbara habló con José Luis. Él, con la serenidad distante que lo caracterizaba, le confirmó que Irene ya estaba instalada en Burgos y que parecía decidida a empezar una nueva etapa. No mencionó a Leonardo más de lo necesario, como si su nombre fuera un tema incómodo. Para Bárbara, ese silencio era una respuesta en sí misma. Comprendió que, al menos por ahora, no podía esperar nada de él. Esa noche, sola con sus pensamientos, Bárbara se enfrentó a la pregunta que había evitado durante semanas. ¿Debía resignarse a perder a Leonardo
o mantener viva la esperanza de un regreso que quizá nunca se produciría. La ausencia de las cabeceras y la sensación de que algunos personajes se desvanecían sin despedida reforzaban la idea de que ciertas historias quedaban inconclusas por decisión ajena. En Valle Salvaje, el amor de Bárbara parecía condenado a permanecer en silencio, atrapado entre la lealtad y el deseo. Mientras otros luchaban abiertamente contra pactos y amenazas, ella libraba una batalla más íntima y solitaria. Aceptar que en un mundo regido por alianzas y apellidos, no siempre había espacio para elegir libremente a quién amar,